¿Listo? ¿Ya? Buenos días, hermanos. Es el hermano Jimmy Moreno y vamos a compartir un punto demasiado esencial de lo que necesitamos todos aprender de Cristo, vivir en Cristo, porque haciendo así vamos a recibir todas las cosas que nuestro Padre Celestial quiere que recibamos en Cristo Jesús. El tema de hoy que quiero compartir se llama la muerte de Cristo. Vamos a hacer una oración. Padre de gloria y Dios de toda misericordia y de toda consolación, por el amor que nos has revelado en la persona de Cristo Jesús, te pedimos primeramente perdón por nuestras negligencias, por no darnos como tú has querido, Señor, que nos diésemos. Pero sabemos que mientras nos extendemos hacia adelante, tú estás preparando muchas cosas para capacitarnos, para confrontar un mundo que se opone tanto a tu obra redentora, porque detrás de esta oposición está Satanás, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades de las tinieblas. Por eso te pedimos que nos seas propicio y nos enseñes a ser tus discípulos, en espíritu y en verdad, como tú quieres que lo seamos. Ponemos en tus manos pues este mensaje porque es muy crucial para nuestras vidas. Porque de esa manera sabremos de qué manera caminar contigo todos los días de nuestra vida hasta el fin. En Cristo Jesús te lo pedimos, Padre eterno. Gracias. Hermanos, el tópico de compartir ahora es demasiado esencial, demasiado importante, porque viene siendo la manera en que nosotros aprendemos a ser discípulos de Jesucristo. Voy a dar una exposición acerca de lo que el Señor ha dado de remembranza para poder compartir sobre este punto. Dice así: la muerte de Cristo es la señal más grande y más significativa ante los ojos de toda la humanidad entera. Porque se trata de que el ser humano, nosotros como hombres pecadores, somos los que somos dignos de muerte. El único que no debió morir, pero nosotros fuimos los que lo matamos, es nuestro Señor Jesucristo. Por eso voy a hacer mención de una serie de pasajes bíblicos, porque la muerte de Cristo es el corazón del mensaje de toda la gloriosa palabra de Dios. Y voy a empezar haciendo mención de una serie de pasajes, como por ejemplo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, del 17 y 18. Estos son pasajes muy importantes. Dice aquí: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y después también vamos a leer
en el capítulo 12 del mismo Evangelio de Juan, del versículo 31 al 33. Y el Señor dijo antes de morir: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Y vamos a leer también en el capítulo 16, del versículo desde el 18 hasta el 15. Una vez que el Señor murió y resucitó de entre los muertos, fue recibido arriba en gloria, y una vez reposado en el trono de gloria, vino el ministerio de la iglesia. Cuando fue derramado el Espíritu Santo del mismo Señor que fue enviado, Él en espíritu, para morar en el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, sus hijos. Por eso vamos a hacer énfasis en este pasaje. Y dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber, las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Estos pasajes, hermanos, son muy cruciales porque nosotros realmente no podemos entender la muerte de Cristo si no nos aplicamos a la doctrina de Cristo. El mismo Señor dijo: el que toma su cruz y sigue en pos de mí, ese es mi discípulo. Así que, hermanos, consideremos que la pura verdad es que nosotros, si no nos negamos a nosotros mismos y todavía tenemos amor a nuestras almas, porque el Señor vino a rescatar nuestras almas, vino a darnos el Espíritu Santo de Dios para volver a restaurar la relación con Dios. Y una vez que nosotros aprendemos por el Espíritu la obra de Cristo en su muerte, entonces aprendemos a ser discípulos. Esto es asunto de entrega, porque lo que Él hizo desde el principio fue entregarse a vivir no para sí. Jesucristo nunca vivió para sí, vivió para el Padre, en dependencia del Padre. Por eso es que el Padre obraba en Él sus obras y glorificaba al Hijo. Así también nosotros. Si no nos negamos a nosotros mismos para ser discípulos de Cristo,
entonces ¿cómo es que Cristo va a estar viviendo en nosotros y haciendo las obras que Él quiere hacer en nosotros? Si nosotros no nos prestamos a someter nuestra vida a Él. Por eso, hermanos, es importante que captemos que la muerte de Cristo está directamente proporcional a nuestra muerte. ¿Por qué razón? Porque realmente nosotros somos los que somos dignos de muerte, no nuestro Señor Jesucristo. Pero Él murió por nosotros. La muerte que el Señor Jesucristo tuvo es una muerte que ningún ser humano puede tenerla. Como dijimos anteriormente en el primer pasaje, haciendo referencia él acerca de sí mismo. Por eso me ama el Padre, porque dice, yo pongo mi vida. Dice, la pongo y la vuelvo a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Eso es lo que es realmente la expresión del amor de Dios en la persona de Jesucristo. Se entregó para darse Él como el sustento, como la vida, como la comida, como el todo de nosotros. Así que, así como Él se dio, nosotros estamos llamados a darnos a Él. El misterio de la muerte nos es revelado en Cristo. Él murió, Él conoce la muerte y Él conoce la vida también. Nosotros morimos al pecado, así que bajo condición de pecado, ¿qué podemos hacernos por nosotros mismos? Si no es por la vida de Cristo, nosotros no aprendemos a morir, ni tampoco aprendemos a vivir. En eso consiste el gran apostolado que tuvo Pablo, que tuvo que estar haciendo mucho énfasis en la doctrina de Cristo, y a él le fue delegada la doctrina de Cristo para que nosotros aprendiésemos de cómo es que nosotros seguimos a nuestro Señor Jesucristo. Así que hay una de las cosas que, hermanos, que deberíamos de concientizarnos a nosotros mismos. ¿Qué alma quiere morir? ¿Quién de nosotros quiere dar su vida a no vivir para sí, sino vivir para aquel que dio su vida por nosotros? Cuando realmente lo estamos haciendo en esa negación de tomar nuestra cruz, o sea, negarnos a nosotros mismos para aprender a morir en Cristo. Por eso es lo que quería yo hacer énfasis de este pasaje que dijo el Señor, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis. Entonces, a través de nuestro Señor es que aprendemos a conocer la muerte y aprendemos a entender el misterio de la vida. Esa vida que solamente viene de nuestro Señor Jesucristo. Quiero hacer una énfasis con respecto a todo lo que implica realmente el sometimiento a Cristo, como lo compartía en vida el apóstol Pablo. Voy a leer en Romanos capítulo 6,
Del 6 voy a leer desde el 6 hasta el 14. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo, realmente cuando nosotros llegamos a Él es porque estábamos perdidos, estábamos descarriados, estábamos completamente con la necesidad de salvación. La salvación de nuestras almas porque nuestras almas estaban completamente perdidas. Entonces cuando nos entregamos al Señor y nos entregamos a lo que llaman las Escrituras el bautismo, somos partícipes con Él en su muerte, en su sepultura, en su resurrección y en su exaltación a los cielos. Al hacernos uno en Cristo, entonces es el que el Señor, como dijo, como decíamos en las Escrituras, en el Evangelio, que el Señor vino a redarguirnos de pecado, de justicia y de juicio. Todo esto acontece en la obra de la cruz de Cristo. Sabiendo pues, el punto esencial es de qué manera somos discípulos, es sometiéndonos a muerte. Eso es lo que es el significado de la cruz. Morimos a nosotros mismos. Sabiendo esto, dice Romanos 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Hermanos, qué precioso es entrar en Cristo Jesús, aprender bajo nuestra entrega y sometimiento a Él, comprender que en su juicio nosotros también fuimos juzgados. En el derramamiento de su presencia, de su preciosa sangre, nosotros fuimos limpiados de mala conciencia, de pecado, para que tengamos una limpia conciencia delante de Dios. Y de esa manera poder ser lavados y limpiados, purificados, santificados, para gozar la vida que Cristo nos ha venido a impartir. Así que, dice las Escrituras, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así que también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces aquí está nuestra gran exhortación para todos. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, que la ley nos aniquila, sino bajo la gracia de Dios. Así que, hermanos, si la ley demandaba el 10%, la gracia
en definitiva, nos demanda el 100%. Por eso, hermanos, quiero hacer énfasis con respecto a la obra de la cruz de Cristo. Es una entrega. Él la hizo al 100%. Así también, la demanda de Dios para nosotros es el 100%. De esa manera vamos a serle útiles en sus manos. De esa manera vamos a ser competentes en sus manos. De esa manera vamos a poder entender la doctrina de Cristo, aplicándonos a muerte a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestros gustos, a nuestras satisfacciones, a nuestras complacencias, a todo aquello en que para nosotros mismos queremos ser bendecidos y prosperados, pero no para Él. Cuando lo estamos haciendo de esa manera, estamos realmente evadiendo la cruz de Cristo, evadiendo la cruz que nos corresponde a nosotros cargar. Y por eso es que la doctrina se desvía, la doctrina como debe de ser, la desvirtuamos, y entonces todos aquellos que andan conforme la carne, conforme sus complacencias, conforme sus deseos, conforme sus intereses, conforme sus propios éxitos, conforme sus propias prosperidades, no es realmente la obra de la cruz de Cristo. Por eso, hermanos, aprendamos que la obra de Cristo en nuestras vidas aplicada es negarnos a nosotros mismos para que no andemos conforme, dice las Escrituras, lo que es la carne, sino conforme la obra que el Espíritu vino a hacer en nosotros, para hacer Él en nosotros nuevas criaturas. Así que, hermanos, como les decía, es crucial entender que la muerte de Cristo se refería a la muerte de nosotros. Como dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué quiere decir? Que Él se entregó completamente a seguir las pisadas de Cristo. Si no lo estamos haciendo así y estamos creyendo en el falso cristianismo, una de las tremendas desgracias de la persona que religiosamente cree en el Señor, que Dios tenga misericordia de esa persona, es que ve un crucifijo y a ese crucifijo le llama a Cristo. Sin darse cuenta, ni siquiera tiene una idea. Solamente por el Espíritu Santo que le fuese dado, puede comprender que el Cristo resucitó de los muertos y no está en un crucifijo. Eso de crucifijo está completamente muerto, porque no tiene vida. Inmediatamente la palabra Cristo queda completamente frisada en un crucifijo. Por eso es que nunca nosotros a una imagen, a una figuración de un crucifijo le estemos llamando Cristo. Todo eso es una blasfemia, una ofensa ante los ojos de Dios. Porque el Cristo que nosotros predicamos está en el tercer cielo, viéndonos y contemplando lo que nosotros estamos viviendo, pensando, hablando y haciendo. Debemos de ser conscientes, pues, de lo que es de ser discípulos de Cristo, seguidores de Cristo. Y si no estamos aprendiendo a aplicarnos a la obra de la cruz, hermanos, ¿en qué estamos? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Hay un cristianismo también que salió del mismo catolicismo, que es lo que le llamamos el cristianismo tradicional, de lo que viene siendo el protestantismo. Una de las cosas que surgió el enemigo siempre queriéndose meter en las cosas genuinas y verdaderas del Señor para querer
a las mentes incautas, a los neófitos en las cosas espirituales de Dios como deben de ser y que no se aplican realmente al deber y a la responsabilidad del sometimiento a Cristo. Ven a Jesucristo como lo que Él hizo por mí. O sea, Él murió por mí, pero tú no moriste, sino que tú te quedaste afuera. Si tú te quedaste afuera y no moriste con Cristo, entonces no sabes nada de lo que es la doctrina de Cristo, si no eres enseñado por el Espíritu de Dios. Hermano, esto es demasiado importante para asimilar realmente lo que hoy en estos días, en este tiempo, los cristianos debemos de asimilar. Tenemos una responsabilidad demasiado grande con nosotros mismos para nuestra salvación, porque nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, espera de nosotros nuestro sometimiento, para que aprendamos de Él. Lo mismo que aprendió el apóstol Pablo es lo mismísimo que todos los hijos de Dios requerimos aprender. No es nada diferente, no es nada distinto. No es que el apóstol Pablo tenía una doctrina y yo tengo ahora otra. Esa es exactamente las obras de Satanás, queriendo desvirtuar la obra de la cruz, y por eso los cristianos no hemos aprendido que en la obra de Jesucristo, en su muerte, todas las cosas de los hombres, todas las cosas humanas se acabaron, fueron exterminadas. Y no solamente exterminadas, sino desechadas en el juicio de Cristo. Eso es lo que vino a hacer nuestro Señor. Él es el que juzga todas las cosas. Él es el que juzga nuestras acciones. Él es el que juzga nuestras actitudes. Él es el que juzga nuestras palabras. En Él está el don de la justicia, como aquí lo dice la palabra. Él vino a hacernos justicia. Nosotros somos los que somos dignos de muerte. Si no aprendemos a morir, no aprendemos a ser discípulos de Cristo. Si no cargamos nuestra cruz, entonces, ¿cómo seremos enseñados por el Señor? ¿Cómo aprendemos a seguir las pisadas de nuestro Maestro y Señor, que nos libera de toda mentira, de todo fraude, de todo engaño, de toda extorsión, de todo desvío, de toda mentira del diablo, de todo fraude? Porque el diablo es el que ha querido meterse para hacer que los cristianos incautos e incultos que no han aprendido a ser enseñados por Cristo se desvíen por otras cosas. Una de las cosas que me llegué a impresionar tanto en estos últimos años, reflexionando y aprendiendo a asimilar lo que está pasando en nuestros días, es que podemos ser tan apasionados y tan amantes de las cosas del Espíritu del Señor, evadiendo la obra de la cruz, evadiendo el negarnos a nosotros mismos, evadiendo el someternos al Señor. Eso es un hecho, que un cristianismo así es un verdadero fracaso. Completamente. Ese es el fracaso del cristianismo, de lo que el Señor hizo por mí, pero que es lo que tú haces para seguir las pisadas del Maestro, de nuestro Señor, quien es el que debe de llevar el pastoreo de nuestras vidas, de cómo es que nosotros aprendemos a seguirlo. Es necesario pues que descubramos y aprendamos que no hay gloria si no hay cruz.
No conoceremos la gloria de Dios si primero no conocemos la cruz de Cristo, que está directamente, proporcionalmente relacionado con nuestro ser, con nuestro cuerpo, con nuestra alma, con nuestro espíritu, con todo nuestro ser. Eso es precisamente, hermano, lo que tenemos que estar asimilando y aprendiendo para que podamos ser no solamente discípulos, sino esa iglesia que el Señor quiere capacitar y preparar para que discernamos que el que está en charge sobre todas las cosas, el que está en cargo de todas las cosas espirituales, es el Señor. Y a través de que todos aprendamos a reconocer que somos dignos de muerte y que el Señor quiere quitar el viejo hombre y establecer el nuevo hombre que es el Señor mismo en nosotros, entonces podremos entender la unidad del cuerpo de Cristo, que somos miembros los unos de los otros. Ya que estemos aquí, que estemos allá, donde no hay diferencias ni de paredes, ni de forma de adoración o de culto. No, la adoración es una sola en Cristo Jesús. Cuando le amamos en espíritu y en verdad, conforme el Espíritu nos enseña a amar a Dios, entonces entenderemos las cosas. Y seremos siervos de la justicia. La justicia que viene de Dios. No la justicia que el hombre llama por justicia, lo que ni siquiera ha entendido. Si no ha entendido la obra de la cruz de Cristo, ningún hombre tiene la capacidad de comprender lo que es ni siquiera la palabra justicia. Así de simple es el asunto de lo que es el poder de la obra de la cruz de Cristo en el Calvario. Vino a desechar lo que no es para establecer lo que es. La única manera en que el velo fue quitado y la separación que había entre nosotros y Dios fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Fue el velo de su propio cuerpo que fue rasgado. Y una vez que el Señor murió, entonces vino la conexión directamente de Dios para con nosotros y de nosotros para con Dios. Gloria al nombre de nuestro Padre Celestial y el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por el cual Dios le ha placido que sean hechas todas las cosas. Gracias, Padre Celestial, por el amor derramado de nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Porque tú eres el único que vives y que nos das vida. El único que nos sustentas con la revelación de Dios. El único que obra todas las cosas. Oh Señor, sé propicio a tu pueblo, porque todos necesitamos aprender más y más de ti. Abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, abre nuestros oídos, ensancha nuestros corazones, ayúdanos para que no seamos tan estrechos para entender estas cosas. Sé propicio a nosotros, oh Dios de gloria. Enséñanos a vernos muertos en Cristo Jesús, sepultados en Cristo Jesús, resucitados en Cristo Jesús y exaltados en Cristo Jesús, para poder tener el gozo de verte a ti, Señor, que estás atento, tus oídos y viendo tus ojos todo lo que está pasando sobre este mundo.
y sobre todo lo que está pasando en cada uno de nuestros corazones. Hermanos, es importante y es esencial que aprendamos que la vida espiritual que nosotros hemos recibido viene de parte de Él. No es algo que nosotros cultivemos de nuestra alma, que nosotros estemos queriendo estar vivos para nosotros y querer nosotros estar queriéndole agradar, porque realmente para llegar a los pies de Dios, de Cristo, en su santidad, ¿quién puede vivir ante la presencia de Dios? Nadie. Todos tenemos que morir, pero tenemos que aprender a morir. Nuestra vida cristiana, hermanos, no es más que negarnos a nosotros mismos todos los días de nuestra vida. No es fácil. Hemos sido negligentes, hemos sido inconstantes, tenemos circunstancias en que sí lo hacemos y circunstancias en que no lo hacemos. Pero hermanos, el tiempo apremia. El tiempo de que todas las cosas gloriosas de nuestro Padre Celestial se están revelando cada vez más y más en Cristo, y nosotros, si no aprendemos la obra de la cruz, ¿cómo no va a ser revelada el misterio de nuestra gran redención? ¿Cómo va a ser revelado este gran ministerio si nuestras almas no se las entregamos al Señor? Porque Él ya pagó el precio con su propia vida por el derramamiento de su sangre, para que vivamos para Él, o para que vivamos por Él, porque la vida está escondida en Él. La vida espiritual no está escondida en nosotros, está escondida en Él. Está guardada de parte de Dios a nuestros corazones cuando nosotros nos humillamos y cargamos la cruz. Pero la cruz como Dios manda. Como nos lo ha enseñado nuestro apóstol Pablo, que lo hizo con el ejemplo. Así como nuestro Señor nos enseñó a todos de qué manera seguimos y conocemos a Dios. Así también el apóstol Pablo fue enseñado por nuestro Señor directamente de Jesucristo y negó su vida preso por causa del Evangelio, preso en el Señor. Aprendió a ser el hombre más libre y más completo para vivir una vida plena en Cristo Jesús. Y eso exactamente es lo que todos y cada uno de los hijos de Dios requerimos aprender. Así que hay muchos pasajes bíblicos, hermanos, que nos dan una tremenda enseñanza de cómo es que aprendemos a recibir doctrina de nuestro Señor. Esa doctrina, hermanos, que nos aclara tantas cosas para que no andemos fluctuando. Y veamos aquí, miren, aquí hay un punto esencial de lo que viene siendo. Así que, hermanos, dice el apóstol, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría humana, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Cuando él se está refiriendo a eso, cuando la palabra de Dios mismo, conforme la luz que necesitamos del Espíritu Santo, a este crucificado, ¿qué quiere decir eso? Que todo lo nuestro,
todo lo que viene siendo carne y sangre de la naturaleza nuestra humana no tiene parte ni suerte en el reino, a menos que en la muerte de Cristo nosotros podamos encontrar en su muerte la vida. Porque solamente en Cristo Jesús está la vida. Así que dice el apóstol, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así que, hermanos, esto es para todos nosotros y por todas las edades es el mismo mensaje. Porque nuestra fe está completamente fundamentada en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, que quiere decir muerte al hombre pecador. Así como el hombre le quiso dar muerte al Señor, dice, ok, esa muerte mía es tu muerte. Así que si todos nosotros no aprendemos a morir, entonces no aprenderemos a vivir. Y en muchos pasajes el apóstol hace referencia de que para llevar el evangelio, todo lo que vivió y todo lo que nosotros los cristianos debemos de vivir es muertos a nosotros mismos, vivos para Cristo. Entonces podemos servir a Dios como Dios manda. Olor fragante, agradable a Dios. Ese culto racional. Fíjense bien que la palabra culto una vez solamente se dice en las Escrituras. Así que nuestro culto a Dios es completamente racional y está directamente relacionado con Cristo, con la obra de su muerte. Porque aprendiendo a negarnos y a morir a nosotros mismos, a nuestras ideas, a nuestros pensamientos, a nuestras creencias, completamente todo lo nuestro es exterminado. Entonces, aprendemos a ver que en Cristo somos restaurados para ser uno en el Señor. Al poder ver la unidad de Cristo en nosotros, podremos ver la unidad de Cristo en todos los hijos de Dios. Así que es crucial, hermanos, lo que estamos hablando. Yo creo que esto es, pues, hay muchos pasajes bíblicos más que tenía que compartir. El tiempo se nos ha ido, pero, hermanos, estad pues, dice la palabra de Dios, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no andéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Así que muchas cosas vamos a seguir compartiendo al respecto, pero próximamente continuaremos. El Señor los bendiga. La gracia del Señor sea con todos los hijos de Dios y con la iglesia. Dios les bendiga. Gracias. Bye. ¿Ya? Hermano.